Buenas, vamos a dar inicio a la clase de Matemáticas 1. La unidad son funciones trigonométricas. Soy su docente Gloria Sorto. Es un gusto saludarlos. Las expectativas de logro para esta unidad es aplicar la trigonometría en situaciones de la vida real. Vamos a ver unas definiciones y tenemos que un triángulo rectángulo es aquel en que uno de los ángulos es recto y los otros dos son agudos. Aquí tenemos el ejemplo de un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo recto que mide 90 grados y tenemos los dos ángulos agudos. Para nombrar los vértices del triángulo se usan las letras mayúsculas, los lados se nombran con letras minúsculas y los ángulos se representan con letras griegas. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Aquí tenemos los vértices del triángulo rectángulo, indicando cada uno de ellos con letras mayúsculas, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Tenemos también los lados de este triángulo rectángulo y los vemos indicados con letras minúsculas, A, B y C. Pero para indicar los lados del triángulo, acordémonos de los vértices. Si yo tengo el vértice C y B, entonces el lado que va a estar ahí sería el lado A, porque es la letra que me hace falta. Si yo tengo los vértices B y A, el lado lo voy a nombrar con la letra C, porque es la letra que hace falta. Si yo tengo el vértice C y A, el lado lo voy a nombrar con la letra B minúscula, porque es la letra que me hace falta. El ángulo, tenemos nosotros aquí que este ángulo es de 90 grados, porque estamos con un triángulo rectángulo. Los otros ángulos pues, pueden ser cualquiera de ellos. En este caso los nombramos con las letras griegas alfa y beta. Los lados del triángulo se pueden nombrar también como el lado A puede ser nombrado como el segmento BC, el lado B puede ser nombrado como AC y el lado C puede ser nombrado como AB. Un ángulo se puede representar nombrando los vértices como el ángulo A, B y C. O sea que también un ángulo lo puedo nombrar por sus vértices. Acordémonos que teníamos el vértice A, B y C y también los puedo nombrar de esa misma manera como ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. O bien con las letras griegas alfa, ángulo beta y ángulo gamma. O usando las letras correspondientes al vértice en medio de las otras dos. ¿Cómo sería esto? Pues sería de esta manera. Por ejemplo, si nombramos el ángulo A, lo haríamos como ángulo BAC y observamos que el vértice o el ángulo A me queda justo en el centro, en medio. Si nombramos el ángulo B, lo haríamos como de la siguiente manera, ángulo ABC, teniendo la letra B mayúscula en el centro. Si nombramos el ángulo C, lo haríamos como el ángulo ACB, teniendo la letra C en el centro. Elementos de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver estos elementos. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo, opuesto al ángulo de 90 grados. El lado adyacente o el cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo, que tiene relación con él. El lado opuesto o cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo al cual nos referimos. Entonces, aquí tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo alfa. Para este ángulo alfa, este sería el cateto adyacente, este de aquí sería el cateto opuesto, y aquí tenemos la hipotenusa opuesta al ángulo de 90 grados, cateto adyacente que tiene relación con el ángulo, y cateto opuesto que está contrario a este ángulo. Vamos a ver un ejemplo, y en este ejemplo vamos a identificar los lados de un triángulo, o sea que vamos a identificar dónde se ubica la hipotenusa, dónde está el cateto adyacente y dónde ubicaríamos el cateto opuesto. Tenemos este triángulo rectángulo y para este ángulo beta vamos a identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto.
Recordémonos que la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que está opuesto aquí al ángulo de 90 grados? La letra C está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces la letra C sería nuestra hipotenusa. ¿Cuál es el que tiene relación, que está en contacto con el ángulo? Como les decía en clase, el cateto adyacente es el que está en contacto con el ángulo, el que tiene relación. El cateto adyacente, como se les dijo en clase, pues podría ser su novia, su novio, con el quien usted tiene una relación, su esposo o su esposa. Ese sería su cateto adyacente, con aquel que usted tiene una relación, que sería el lado B. A sería mi cateto opuesto, aquel que está contrario al ángulo, que no tenemos ninguna relación con él. Como pusimos, por ejemplo, para que ustedes pudieran pues memorizar un poco más. Sería como aquel amor platónico que lo tenemos ahí alejado al frente de nosotros porque no lo podemos tocar, que no lo podemos alcanzar. Entonces este sería nuestro cateto opuesto. Entonces tengo el siguiente ejemplo que es el B y tengo mi ángulo teta, tengo C, A y B. Vamos a identificar qué son cada uno de estos lados. Entonces tenemos que la C va a ser nuestra hipotenusa porque está opuesta al ángulo de 90 grados. B sería nuestro cateto opuesto porque está contrario al ángulo teta. Y A sería nuestro cateto adyacente porque tiene relación con este ángulo. Entonces, en su tarea, ustedes solo van a identificar los lados de un triángulo. Espero que hayan comprendido esta temática. Les deseo muchos éxitos. Vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas del ángulo teta se definen de la siguiente fórmula. Si yo tengo este ángulo teta, el cateto adyacente, hipotenusa y cateto opuesto, entonces las funciones trigonométricas para este ángulo quedarían definidas de esta manera. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. B sobre A. Cosecante sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, C sobre B. Secante sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, C sobre A. Y cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, A sobre B. Estas fórmulas ustedes las tienen que memorizar, las tienen que aprender o las tienen que anotar ahí en una hojita aparte de su cuaderno, porque es muy importante que ustedes las tengan a mano para poder resolver los futuros ejercicios que vamos a ver. Tenemos también lo que es la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos el teorema de Pitágoras que me dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. De esta fórmula despejamos para cada uno de los lados de ese triángulo. Para el lado C, que sería la hipotenusa, para A y B, que serían nuestros catetos. Entonces C va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Tenemos que A va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y tenemos que B va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Siempre sacándole raíz a cada uno de estos valores. Vamos con las funciones trigonométricas y la primera función que vamos a ver es la tangente. Vamos a ver un ejemplo y nos dice encuentra el valor de la tangente teta. Para este triángulo que tengo aquí, rectángulo, tengo el ángulo teta, tengo los lados o catetos 4 y 3 y vamos a encontrar la solución. Para encontrar la solución, primero tengo que definir cuál es mi hipotenusa, cuál es mi cateto adyacente y cuál es mi cateto opuesto en este triángulo. Entonces, si observamos, 3 sería nuestro cateto opuesto y 4 sería nuestro cateto adyacente porque tiene relación con el ángulo. Entonces, vamos a definir cateto opuesto igual a 3, cateto adyacente igual a 4. Vamos a aplicar la fórmula de tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? 3. ¿Cuál es el cateto adyacente? 4. Entonces, tangente de teta va a ser igual a 3 cuartos.
Aquí hemos resuelto el ejercicio. Vamos con nuestro segundo ejemplo y tenemos para el ángulo teta, tenemos los catetos 1 y 3 y vamos a encontrar la solución. Para encontrar la solución, igual necesitamos identificar los lados de este triángulo. Entonces, el 1 sería mi cateto adyacente porque tiene relación con el ángulo. 3 sería mi cateto opuesto y el que no tiene valor sería mi hipotenusa. Entonces, cateto opuesto va a ser igual a 3, cateto adyacente va a ser igual a 1. Recordemos que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería 3 entre 1. ¿Cuánto es 3 entre 1? 3. Entonces, tangente de teta va a ser igual a 3. Vamos con nuestro segundo ejemplo y nos dice encuentre el valor de tangente de teta. Me dan el dibujo del triángulo, tengo el ángulo teta, tengo el cateto 2 y tenemos este valor aquí que sería 3. Para encontrar la solución tengo que identificar los lados de este triángulo. Entonces tenemos que el 2 sería mi cateto adyacente porque tiene relación con el ángulo. 3 sería mi hipotenusa porque está opuesta al ángulo de 90 grados. Y este que está sin valor sería mi cateto opuesto. Entonces vamos a encontrar el lado opuesto usando el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado va a ser igual a cateto opuesto, no sé cuál es el valor, más cateto adyacente que es 2 al cuadrado. Vamos a desarrollar los cuadrados. 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. Este 4, si está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría 9 menos 4 va a ser igual a cateto opuesto. 9 menos 4 va a ser igual a 5, pero como el cateto opuesto está elevado al cuadrado, vamos a despejar ese cuadrado y va a pasar a ser raíz. Cateto opuesto va a ser igual a raíz de 5. Ya que tenemos el cateto opuesto, podemos encontrar la tangente de teta. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me quedaría raíz de 5 sobre 2. Esa sería la tangente de teta. Encuentre el valor de x. En este triángulo que tengo aquí, el ángulo es 40. Tengo un cateto que es 10 y tengo un cateto identificado con la letra X, que es el valor que voy a encontrar. Solución, lo primero que tengo que hacer es identificar los lados de este triángulo. Entonces tenemos que 10 es el cateto adyacente y X sería el cateto opuesto. Entonces vamos a usar la fórmula de tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de teta sería tangente de 40 grados. Recordemos que teta representa los grados. Entonces sería tangente de 40 grados va a ser igual a X sobre 10. X es el cateto opuesto y 10 es el cateto adyacente. Ese 10 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. 10 tangente de 40 va a ser igual a X. Esto ustedes lo van a hacer con su calculadora. Van a colocar en su calculadora 10 tangente de 40 y le va a dar la respuesta igual a 8.391 igual a X. Entonces, X va a ser igual a 8.391. Muchas gracias, espero que hayan comprendido el tema y que puedan desarrollar con mucho éxito cada una de sus tareas. Feliz día.